Bienvenidos a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. El objetivo del presente vídeo es realizar cálculos sencillos con los emisores de calor para ver su vinculación entre la potencia emitida y el salto térmico del radiador, o lo que es lo mismo, las temperaturas de trabajo, entrada y salida de agua, respecto de la temperatura ambiente. Y luego vamos a ver un ligero dimensionado básico para ver la vinculación entre la potencia emitida y el caudal necesario. Comencemos. Cálculos con emisores de calor. En primer lugar, vamos a introducir en las casillas de color amarillo los datos de partida para realizar el cálculo de la potencia emitida por un radiador. Siempre tenemos que ir al catálogo del fabricante y ver la potencia que da ese radiador, pero la potencia con el salto térmico de referencia. ¿Con qué salto térmico te estoy dando esa potencia? Vamos a hacer un ejemplo. Tengamos un radiador que emita 100 vatios con un salto térmico de 50 grados Celsius. Los saltos térmicos da igual que estén en grados Celsius o en Kelvin. Y debemos de introducir el exponente n característico. Eso es una característica del emisor del radiador, de cada modelo de radiador, de cada fabricante y dentro de cada fabricante de los modelos y de las alturas que tiene dicho modelo. Por ejemplo, veamos un radiador de aluminio que tenga un exponente 1,32. Bien, para ver la potencia que da ese emisor en unas condiciones de trabajo que no sea con un salto térmico de 50 grados de la temperatura del emisor respecto del ambiente, pues tenemos que introducir las condiciones de trabajo. Por ejemplo, tengamos una temperatura de ida, de impulsión de 80 grados y un retorno, por ejemplo, a 70. Introducimos la temperatura ambiente, por ejemplo, 20 grados, 20, 22, la que queramos. Bien, en este caso, el emisor de calor tiene una determinada temperatura media, vemos que tiene 75 grados, y menos 20 grados, el salto térmico son 55 grados Celsius. Como la temperatura, como el salto térmico es mayor que el salto térmico de referencia, ese emisor no va a dar 100 vatios, va a dar 113 vatios por elemento. Si les cambiamos las temperaturas de trabajo, la potencia emitida será otra. Por ejemplo, en vez de 80, 70, 80, 50. Disminuirá la temperatura del radiador cuando le demos a intro. ¿Y qué va a ocurrir con la potencia? Pues que va a disminuir. Vamos a verlo. 83 vatios. 83 vatios. Entonces, tenemos plena libertad de elegir las temperaturas de trabajo de los emisores y en base a ello la potencia emitida por un radiador. ¿Cuál vamos a elegir? La que nos dé más potencia, menos número de elementos. Debemos de estudiar la eficiencia del sistema y del dimensionado. Por ejemplo, tengamos una instalación que necesite 5.000 vatios en esas condiciones que vienen ahí, que hemos calculado, 80-50, temperatura de ida, temperatura de retorno, temperatura ambiente 20, esa instalación necesitaría 61 elementos. Si volvemos a las condiciones anteriores, por ejemplo, 80-70, el número de elementos a instalar, puesto que la potencia por elemento va a aumentar de 83 a 113, el número de elementos disminuye a 44. Antes teníamos aquí 61, una vez modificada esta temperatura, ha bajado, una vez aumentada esta temperatura, ha bajado a 44 elementos. Pero este no debe de ser el único criterio, que la potencia emitida sea máxima, porque por ejemplo tenemos calderas de condensación y si tenemos retornos a 70 grados, las calderas de condensación no van a condensar. Por ejemplo, podemos buscar otras condiciones. Por ejemplo, una temperatura de ida 70 grados, temperatura de retorno 50.
ya está por debajo de la temperatura de rocío de las calderas de condensación de gas. En esas condiciones, con temperaturas de retorno de 50 grados, la caldera aumenta de rendimiento. Pues estas condiciones serán mejor. Lo que ocurre es que en estas condiciones el salto térmico del emisor no son 50 grados, son 39,2. El salto térmico en unas condiciones se calcula según una media aritmética de temperatura de ida y de temperatura de retorno, sobre todo cuando las temperaturas de ida y retorno están cerca, se puede hacer una media. Cuando están más alejadas hay que calcularlas mediante una media logarítmica, que aquí ya está hecha. Entonces, con este salto térmico de 39 grados da 72 vatios y el número de elementos a instalar 69. ¿Pero qué conseguimos con ello? Pues que tenemos una temperatura media en torno a los 60 grados y con un retorno a 50 grados tenemos una caldera que está condensando. Si ponemos una caldera de condensación, hay que procurarle que condense. Más factores a tener en cuenta. El salto térmico de la instalación. El salto térmico de la instalación es la diferencia, que lo tenemos aquí marcado, es la diferencia entre la temperatura de ida y la temperatura de retorno. En este caso 70 menos 50, salto térmico 20. En función de este salto térmico, el caudal necesario con que hay que alimentar a ese conjunto de emisores. Decimos que solo fuera un emisor, pues habría que alimentar a ese emisor con un caudal de 214,8 litros hora. Si trabajamos con un salto térmico más pequeño, por ejemplo, disminuyamos aquí la temperatura, 60 grados, 60, 50, salto térmico 10, pues el caudal se dobla, 429,7. Incluso me permito aquí recomendar un diámetro en la alimentación a este conjunto de emisores. Pongamos que sea la tubería que va de la caldera al colector de distribución. Pues el diámetro interior mínimo sería 22,5. Volvamos a las condiciones anteriores. En vez de 60, creo que teníamos aquí un 70. Vamos a fijarnos antes de que le dé a intro en el caudal, en el salto térmico y en el diámetro. ¿Qué ocurre cuando le doy a intro? Pues que el caudal pasa de 429 a 214. Aumenta el salto térmico. Al aumentar el salto térmico disminuye el caudal necesario y el diámetro interior no hace falta que tenga el diámetro que teníamos anteriormente. Antes teníamos un diámetro de 22,5, así necesitamos un diámetro interior libre de 15,9. Entonces todo esto está vinculado. Que tenemos una bomba de calor que solo puede alcanzar 50 grados y queremos colocar un determinado modelo de radiador, pues habrá que ver qué potencia da ese radiador en las condiciones que queremos que trabaje. Vamos a ver, por ejemplo, 50 grados y un retorno a 40. Miraríamos en la bomba de calor si puede trabajar con este salto térmico, que eso también hay que tenerlo en cuenta en las bombas de calor. Así, claro, ese radiador solo da 39 vatios, solo. Es la potencia que da con el salto térmico de 24,7, calculado según un determinado modo, que se llama una media logarítmica, pues da 39 vatios por elemento. Si necesitamos, por ejemplo, 5.000 vatios, pues habría que repartir en esa instalación 127 elementos. El caudal 429, el diámetro interior 22,5. Que esa bomba de calor trabaja mejor con un diferencial de 5 grados, un salto térmico de 5 grados. Veamos lo que va a ocurrir. Cuando aquí introduzcamos un 45, el salto térmico no va a ser de 10, va a ser de 5. Y el caudal se va a doblar. Veamos, el caudal ha pasado a 859. A mayor caudal, mayor diámetro. Los emisores pasan a dar otra potencia, ha subido el salto térmico y ahora son necesarios 110 elementos. Pues esta es la vinculación entre las temperaturas de trabajo, la potencia emitida por un elemento de radiador y el caudal necesario que necesita pues, esa instalación, el salto térmico y el diámetro
recomendado en esas líneas de alimentación generales que alimentan a los 5.000 vatios, dijéramos la salida de la caldera o la bomba de calor. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo video tutorial.